El informe parte haciendo una reflexión sobre la situación de América Latina y el Caribe, donde si bien se ha reducido la pobreza por ingreso en la última década, también se reconoce que existe el riesgo que casi 200 millones de personas regresen a esta situación al registrarse algún tipo de crisis. A este grupo se le identifica como la población vulnerable. No están en un nivel de pobreza, pero tampoco están en la clase media. Y eso es realmente la esencia del mensaje. Están en un espacio que, si bien pueden estar sujetos a vulnerabilidades, a shock externos, tanto como personas y también como países, que pueden hacerles retroceder. Destacan además que en la última década se observó un crecimiento en el ingreso promedio de la población. Para el caso de los que se ubican en la clase media, es decir, que obtienen entre 10 y 50 dólares al día, creció en 82 millones de personas, del 21% en el 2000 al 34% en el 2012. También en el caso de la población vulnerable se registra un aumento en el ingreso, aunque nada proporcional al de la clase media. Es importante fortalecer a los países, sobre todo en sus vulnerabilidades, tanto en las personas vulnerables como en las vulnerabilidades de los países mismos, para mantener los logros de desarrollo humano que se han hecho hasta el día de hoy y no retroceder. En el caso específico de El Salvador se reconoce al país como el que más desarrollo humano ha logrado en la última década. Señalan que la pobreza se ha reducido en un promedio de 4.2%, pero también identifican los problemas que atraviesa la población vulnerable del territorio y los retos del gobierno. Tenemos también muchísimas, más del 50% de los trabajadores económicamente activos no están ligados al sistema de protección social a nivel de seguros de salud, por ejemplo. Entonces, el tema del abordaje también de la economía, de la formalización o de los incentivos para la formalización de la economía en América Latina y El Salvador incluidos son elementos cruciales. Para El Salvador hay una reducción entre el 2000 y el 2012 de aquellos que viven con 4 dólares por día o menos, y hay un aumento de las clases vulnerables de aquellos que viven entre 4 dólares y 10 dólares diarios. En el año 2000, los vulnerables que vivían con entre 4 y 10 dólares diarios en El Salvador, ese grupo era del 34,9%. Siempre en El Salvador, en el año 2012, ese mismo grupo era del 41,1%. Dentro de las crisis que señalan como principales amenazas para la población en riesgo se encuentra el factor económico. Ante esto, el PNUD identifica también los retos que tiene el gobierno y también los sectores productivos por igual. Básicamente, los mensajes principales ya están de alguna manera lanzados en el país. El sector empresarial está hablando mucho de la necesidad de diseñar una estrategia de crecimiento económico, y el gobierno, por otro lado, está hablando de la necesidad de fortalecer la fiscalidad del país. Y yo creo que justamente en la oportunidad de dialogar para poder construir, entre otras cosas, una fiscalidad al servicio del crecimiento económico, está la solución a este tipo de problemas. El informe en su totalidad fue entregado en un acto público al presidente Salvador Sánchez Serén. El mandatario no duda que el aporte del PNUD servirá de base para la construcción de políticas públicas que ayuden a mejorar la situación de la población vulnerable. Y el progreso global de El Salvador hacia mayores niveles de desarrollo dependen de la realización de políticas enfocadas en el desarrollo de las potencialidades de nuestro pueblo. Estamos convencidos que las políticas públicas deben enfocarse en crear resiliencia en las personas. Hay bases importantes en el país, según reconoce el mandatario y los miembros del PNUD. Los programas sociales son un claro ejemplo de ello. Tiene el propósito de seguir formulando políticas públicas con enfoque en derechos humanos que aseguren el respeto y la realización de los sectores tradicionalmente excluidos en El Salvador, como las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y la niñez en condición de vulnerabilidad. Se focaliza en 2 o 3 áreas fundamentales.
Uno es el área de fortalecimiento de lo que son, ¿no?, de lo que es el sistema de protección social. No solo medidas de protección social, pero el sistema de protección social. El futuro de El Salvador, en lo que a desarrollo humano se refiere, está entonces en manos del entendimiento de todos los sectores de la vida pública del país. Esa podría ser una conclusión que se adapta muy bien a nuestra realidad.